Imagina tener en tus manos la patente que controlará el futuro de la humanidad, el poder absoluto para definir cómo almacenar cada foto, cada línea de código y cada secreto en el siglo XXI. Ahora imagina tomar esa tecnología, castigar al genio que la inventó y años después verte obligado a venderla para tapar un agujero negro financiero de $6.300 millones provocado por reactores nucleares. En el video anterior vimos la caída del imperio de las portátiles de Toshiba, pero eso fue solo la punta del iceberg. Hoy no vamos a hablar de plástico fundido, hoy vamos a bajar al nivel microscópico, a los nanómetros. Vamos a entrar en las entrañas de silicio de su hermético departamento de semiconductores y discos duros. Veremos cómo Toshiba fabricó el corazón de tus consolas favoritas, cómo un diminuto disco magnético suyo salvó a Apple y creó el iPod, y cómo en el mayor giro de guión de la historia corporativa, las propias invenciones de Toshiba terminaron devorando a la empresa desde dentro. Ponte cómodo, porque hoy te traigo la verdadera historia de la autodestrucción tecnológica más compleja, oscura y espectacular jamás documentada. Así que bienvenido nuevamente a la historia de Toshiba. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito, porque vamos a comenzar con esta historia. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para esto hay que recordar algo. Toshiba no apareció de repente en los años 90 con un chip de memoria debajo del brazo. Antes de que el almacenamiento sólido fuera un estándar, esta empresa japonesa ya había mutado de ser un fabricante de electrónica de consumo general a convertirse a una superpotencia mundial de semiconductores. Su dominio comenzó en la memoria volátil. Los avances de Toshiba en memoria DRAM fueron brutales. Lanzaron chips de 1 megabit en 1985, después escalaron a 4 megabits en 1986, y para 1988 ya estaban produciendo la DRAM de 16 megabits. Pero ahora vamos a ver un pequeño detalle con esto de los megabits, porque aquí es donde las computadoras decidieron que medir memoria no debía ser sencillo. Un bit es la unidad más pequeña de información. Básicamente puede representar un 0 o un 1. Sí, eso es todo. La tecnología que llevó al ser humano a la luna también terminó dependiendo de pequeños ceros y unos, pero 8 bits forman un byte, y cuando tomamos muchos bytes aparecen los kilobytes, megabytes, gigabytes y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué demonios es un megabit? Un megabit son aproximadamente 1.000.000 de bits, y como cada byte contiene 8 bits, 8 megabits equivalen aproximadamente a 1 megabyte. Por eso, un megabit no significa realmente un megabyte. De hecho, un megabit se aproxima a 0.125 megabytes. O dicho de una manera más fácil para que lo recordemos, 8 megabits es igual a 1 megabyte. Y aquí mismo, esta es la trampa que aparece constantemente en las especificaciones de hardware. La B minúscula significa bit, mientras que la B mayúscula significa byte. Esto significa que mbit es igual a megabit y mb es igual a megabyte. Por lo que sí, una sola letra cambia completamente la cantidad. Entonces cuando Toshiba decía que estaba fabricando chips de memoria DRAM de 1 megabit, no estaba diciendo que cada chip almacenara 1 megabyte. Ese chip almacenaba aproximadamente 128 kilobytes. Y cuando llegaron los chips de 4 megabits, eso equivalía aproximadamente a 512 kilobytes. Así que finalmente un chip de 16 megabits podía almacenar aproximadamente 2 megabytes. Y claro que lo sé, esto puede parecer poco comparado con los terabytes que tenemos al día de hoy, pero para finales de los años 80 tener 2 megabytes de memoria en un solo chip era una auténtica locura tecnológica. Pero aquí mismo es donde Toshiba comienza a ponerse interesante, porque el verdadero desafío no era simplemente hacer un chip con más memoria, era conseguir meter cada vez más bits en el mismo espacio, fabricarlos a gran escala y sobre todo, hacerlo sin que la tasa de errores se fuera al espacio, porque una cosa es decir, podemos
es fabricar un chip de 16 megabits, y otra muy diferente es fabricar millones de ellos y conseguir que funcionen correctamente. Ahí es donde estaba la verdadera batalla de la memoria. Así que sí, justamente por esto eran los reyes indiscutibles de la memoria a corto plazo, pero el problema del almacenamiento permanente en estado sólido seguía siendo un dolor de cabeza técnico, por lo que a principios de los años 80 borrar datos permanentes en una EPROM requería meter el chip en una caja de luz ultravioleta, y las EPROM eléctricas se borraban byte por byte, de forma tan agónica que generaban cuellos de botella masivo, y borrar un megabyte era tan ágil como compilar el kernel de Linux en una piedra. Y en este punto de la historia entra Fujio Masuoka, el ingeniero de Toshiba que decidió arreglar este desastre arquitectónico, por lo que en 1984 Masuoka inventó una arquitectura con tecnología de puerta flotante, que permitía borrar bloques enteros de datos de un solo destello eléctrico, y así, amigos míos, nació la memoria NOR Flash. Resolvía el problema de acceso aleatorio, permitiendo a la CPU ejecutar código directamente desde la memoria, por lo que esto era ideal para la BIOS, pero su densidad de almacenamiento era baja. Pero Intel vio la presentación, copió la estrategia comercial y se hicieron inmensamente ricos con la NOR. Masuoka, enfurecido, volvió al laboratorio y en 1987 inventó la memoria NAND Flash. La NAND sacrificaba el acceso aleatorio por el acceso secuencial. No servía para ejecutar código en tiempo real, pero su capacidad de almacenar datos masivos a un costo por bit ridículamente bajo la convertía en el santo grial. Masuoka presentó la NAND al mundo en la conferencia del ISSCC en el año 1989, y en 1991 Toshiba lanzó el primer producto comercial NAND de 4 megabits. Pero aquí surge una pequeña pregunta: ¿cuál fue la recompensa para Masuoka? La gerencia de Toshiba, aterrorizada porque la NAND compitiera con sus propios discos duros, marginó al inventor. Lo relegaron a un puesto sin equipos ni presupuesto, y este conflicto humano escaló hasta que Masuoka, asqueado por la burocracia que frenaba su invento, demandó a la propia Toshiba. Tras una brutal pelea en los tribunales, la empresa se vio obligada a pagarle un acuerdo extrajudicial de 87 millones de yenes, unos $758,000, lo cual fue una propina, considerando los billones que Toshiba ganó después. Pero el verdadero problema de la memoria flash es que fabricarla requiere inversiones que harían llorar a un banco central. Necesitas plantas gigantescas, litografía nanométrica y combatir a la física cuántica para que los electrones no se fuguen. Toshiba tenía la tecnología, pero se enfrentaba contra rivales despiadados como Samsung, Intel y Micron, por lo que para no ser aplastados por los costos y ganar la escala masiva, en 1999 Toshiba firmó una alianza histórica con SanDisk. Juntos financiaron y construyeron la gigantesca planta de Yokkaichi. Aquí fue donde Toshiba saturó el mercado, escalando la capacidad brutalmente. Pasaron de celdas SLC o Single Level Cell de 1 bit por celda a MLC, 2 bits por celda, y luego TLC, la cual ya tenía 3 bits por celda. Controlar 8 estados de voltaje en una celda de memoria requiere más precisión que hacerle delete a un procesador con una navaja oxidada. Pero finalmente, cuando no pudieron encoger más los transistores en el plano 2D, Toshiba dio el salto a la 3D NAND, llamada también BICS. Apilando las celdas verticalmente, redujeron el costo por bit al suelo, y pasaron de ser un fabricante de chips a crear unidades SSDs complejas. Pero mientras tanto, Toshiba operaba con el tejido nervioso invisible de la industria. Lejos de las computadoras, desarrollaron semiconductores de potencia masiva. En los años 80 crearon un IGBT, transistor bipolar de puerta aislada, de tipo non-latch up. Esto fue un avance crítico para evitar cortocircuitos en altas tensiones, el cual se utilizó en trenes, automóviles y eléctrica industrial. Sus MOSFETs regulaban redes eléctricas enteras. Además, fabricaban circuitos integrados o ICs y microcontroladores que le daban vida a los televisores, refrigeradores y sistemas de automatización. Podías pasar toda tu vida sin ver un logo de Toshiba, pero realmente estabas rodeado de ellos. Y en el terreno de los videojuegos, Toshiba también era un monstruo. En los años 90, cuando Sony preparaba la PlayStation original, utilizaron un chip basado en la arquitectura MIPS R3000, con un conteo de transistores de aproximadamente 115,000. Toshiba fue fundamental en las fundaciones fabricando estos semiconductores, pero el punto de quiebre fue la PlayStation 3 y su procesador Cell Broadband Engine. Sony no lo hizo solo, formaron la alianza STI, Sony, Toshiba e IBM. El nivel de inversión tecnológica detrás del Cell fue monumental. Toshiba gastó fortunas construyendo fábricas de silicio exclusivas para este chip de arquitectura alienígena, pero tristemente el Cell era un dolor de cabeza para programar, y cuando Sony optó por la arquitectura x86 convencional para la PlayStation 4, toda la inversión física e intelectual de Toshiba en procesadores
procesadores de consola quedaron como costoso pisapapeles histórico. Pero cambiemos un poco la marcha hacia el almacenamiento mecánico, porque la división de discos duros de Toshiba lideraba su propia guerra santa. No solo vendían discos para PC, se obsesionaron con mejorar la física del magnetismo, y en el año 1990 lanzaron el MK1122FC, uno de sus primeros discos duros de 2.5 pulgadas que utilizaban platos de vidrio en lugar de aluminio. El vidrio sufría menos deformación térmica, permitía mayor velocidad y toleraba cabezales más pegados a la superficie para aumentar la densidad. La evolución fue agresiva, dominaron los 3.5 pulgadas, bajaron a 2.5 pulgadas y luego empujaron la física al límite, por lo que Toshiba fue pionera en el estándar de 1.8 pulgadas. Y esto no solo fue hacer un disco duro lindo, fue una estrategia bélica para inyectar almacenamiento mecánico de alta capacidad en dispositivos móviles. Comenzaron con 2 GB, luego subieron a 5 GB, luego a 10, luego a 30, hasta pasar por los 60 GB, resolviendo problemas de consumo eléctrico, ruido y resistencia a golpes, por lo que en el año 2001 un ejecutivo de Apple llamado John Rubinstein encontró el disco duro de Toshiba de 1.8 pulgadas y 5 GB. Compró todo el inventario. Ese disco minúsculo fue el corazón mecánico del primer iPod. La gran maravilla de Toshiba hizo posible el reproductor de Apple y cambió la industria musical para siempre. Pero Toshiba, siendo Toshiba, quiso llevarlo al extremo absurdo. En el año 2004 presentaron el disco duro de 0.85 pulgadas, con 2 GB de capacidad. Por supuesto que entró al récord Guinness, como el disco duro más pequeño del mundo, y fue una maravilla de la miniaturización mecánica que demostraba la obsesión patológica de sus ingenieros. Y para lograr estas capacidades monstruosas, Toshiba implementó en el año 1997 cabezales de magnetoresistencia gigante, o GMR. Y aquí es necesario separar conceptos técnicos, porque para romper el límite térmico del almacenamiento, Toshiba implementó el PMR, Perpendicular Magnetic Recording, un método de grabación magnética que en lugar de acostar los bits, los ponía de pie, multiplicando drásticamente la densidad de datos. Toshiba también lanzó la transición de conexiones, lanzando su primer disco duro de 2.5 pulgadas con interfaz de comunicación SATA, por supuesto abandonando los anchos e ineficientes cables PATA o IDE. Con estas tecnologías, Toshiba superó los 100 millones de discos fabricados para el año 2005 y expandió su imperio a discos empresariales SAS, para navegación automotriz y sistemas de videovigilancia, por lo que en el año 2009 se comieron el negocio de discos duros de Fujitsu, consolidando aún más su monopolio magnético. Pero como en toda historia de tecnología, nunca puede faltar la canibalización. El disco de 1.8 pulgadas que impulsaba los MP3 y cámaras digitales, el cual realmente se quedó en el olvido. La memoria NAND Flash inventada por Masuoka no tenía partes móviles, no hacía ruido y consumía por supuesto menos energía. La propia NAND destruyó por completo el mercado de los discos duros portátiles de Toshiba. Los discos minúsculos desaparecieron frente a las tarjetas SD y los chips de memoria de los smartphones, por lo que los discos duros mecánicos sobrevivieron atrincherándose en el almacenamiento masivo, los servidores y los centros de datos donde el costo por terabyte era el rey. Pero por si fuera poco, Toshiba intentó dominar el formato óptico con el HD DVD, pero fue una carnicería. A pesar del hardware impresionante, perdieron la guerra cuando Warner Bros. Retiró su apoyo, y Sony usó la PlayStation 3 como un caballo de Troya masivo para imponer el formato Blu-ray en todos los hogares. Así que Toshiba se retiró humillada. Pero surge una pregunta: ¿de dónde salía para poder solventar todos estos inventos? Porque mantener guerras de patentes y fábricas de chips sangraba la liquidez de Toshiba, y ante la posibilidad de cumplir metas irreales impuestas por la directiva, salió a luz un escándalo masivo revelado en el año 2015. No se trataba de simple incompetencia, fue una manipulación contable sistemática bajo presión extrema. Retrasaban el reconocimiento de las pérdidas y operaban con irregularidades estructurales que resultaron en beneficios sobreestimados por casi $2.000 millones. Pero el golpe de gracia llegó desde el sector nuclear. Toshiba había adquirido Westinghouse. Los retrasos masivos y sobrecostos regulatorios en la construcción de reactores nucleares empujaron a Westinghouse al capítulo 11 de bancarrotas en el año 2017. Esto le generó a Toshiba un agujero financiero directo de aproximadamente $6.300 millones. Así que sí, estaban al borde del precipicio. Pero cuando el humo de los escándalos financieros y los desastres nucleares se disipan, ¿qué es lo que nos queda? Si miramos más allá del fracaso corporativo, el legado que dejó Toshiba no se mide en yenes ni en acciones en bolsa, se mide en nanómetros, en densidad magnética y en billones de transistores. Para sobrevivir a la asfixia fueron obligados a descuartizar su imperio. Vendieron su división médica, sus televisores, sus computadoras, y en el golpe más trágico de todos se vieron obligados a vender su división de Toshiba Memory. El negocio que había construido en torno al invento de Masuoka fue vendido a un consorcio internacional y renombrado como Kioxia, empresa que hoy sigue empujando a los límites a la NAND 3D
TSMC, y en diciembre de 2023 Toshiba fue privatizada y retirada oficialmente de la bolsa. Pero por otra parte, en el interior de Toshiba Electronic Device and Storage, el corazón industrial sigue latiendo. De alguna manera, conservaron los discos duros mecánicos de alta capacidad para servidores, los semiconductores de potencia que regulan las redes eléctricas enteras, los microcontroladores y la electrónica industrial. La historia de Toshiba es una paradoja brutal. No murieron por falta de visión técnica, cayeron porque sus innovaciones eran jodidamente adelantadas a su tiempo, tan destructivas que terminaron arrasando con los cimientos de sus propios mercados. Inventaron la NAND Flash, y esa misma memoria aniquiló su imperio de los discos duros portátiles. Luego esa NAND se convirtió en su salvación y finalmente en su mayor sacrificio para evitar la quiebra. Hoy la marca de Toshiba puede ser un fantasma de lo que fue, pero la próxima vez que guardes un archivo masivo en tu SSD o tu teléfono capture una foto en milisegundos, recuerda que esa brujería de silicio nació en los laboratorios de una empresa que diseñó el futuro de la humanidad, pero que olvidó guardarse un lugar en él. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está Manin1809, Frankie Pecero, Mademar, Luis449PP, Alonso14, It's Me Alejo Manux, Gonzalo Montenegro 5406, Kempo the Turtle, NBCD95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Damnation, Diez Balar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.